11 municipios ya son los que se han declarado en emergencia por la sequía en el departamento. Para hablar del área productiva que esto implica, nos acompaña Reinaldo Díaz, que es el presidente de ANAPO. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuáles son los cultivos más que todo afectados por la sequía? Los cultivos más afectados son trigo, girasol, maíz y sorgo. Y ahora además se suma también la soya. No nos olvidemos que esta campaña de invierno se estimaban sembrar 300.000 hectáreas de soya y hasta el momento se ha avanzado con cerca de 100.000, o sea, lo que significa un 30%. Esto preocupa mucho a los productores y también pone en riesgo, por supuesto, la provisión de semilla para la próxima campaña de verano, que se siembra cerca de 1 millón de hectáreas en la próxima campaña. ¿Hay cultivos que se pueden recuperar todavía o ya está todo perdido? En realidad, si esta sequía se sigue atenuando, sigue manteniéndose, la situación se puede agravar aún más. Estamos hablando de una afectación de un casi 80% del área sembrada en estos 4 cultivos principales. Y todavía no contamos la soya. Estamos hablando de que el avance de siembra es de 100.000 hectáreas de las 300.000 que se tienen que sembrar, lo cual tenemos todavía hasta fin de julio y quizás los primeros días de agosto para hacer la siembra o concluir la siembra de soya, pero lamentablemente no hay previsiones de lluvia, lo cual esto se complica aún más, ¿no? ¿Dónde se sentirá más profundamente el impacto de la pérdida de estos cultivos? ¿En qué áreas? ¿En qué mercados? Sí, especialmente estamos hablando de la actividad de los avicultores, porcinocultores, lecheros, productores de huevos, que justamente ellos están esperando la producción de especialmente maíz y sorgo, que son los cultivos más afectados. No nos olvidemos que en maíz, de las 100.000 hectáreas que hay sembradas, prácticamente estamos hablando de 120.000 toneladas, menos ya hasta el momento que está la afectación. Y en el caso del sorgo, que es un cultivo alternativo, un cultivo sustituto del maíz, de las 225.000 hectáreas sembradas, prácticamente 260.000 toneladas son las que ya se están dejando de producir menos, y lamentablemente eso va a repercutir en las otras cadenas como son los polleros, porcinocultores, lecheros, ¿no? Y por la falta de soya, ¿dónde es el impacto? Bueno, básicamente estamos hablando de cerca de 300.000 hectáreas que son las que se siembran normalmente en invierno, y básicamente está poniéndose en riesgo la provisión de semilla para la próxima campaña y por supuesto la actividad económica de los productores, los cuales es un hueco muy grande el que causaría el no sembrarse cerca de 200.000 hectáreas de maíz. Hay varias posibilidades que se están evaluando. Por supuesto, todo depende de que las precipitaciones o las lluvias vengan pronto para poder quizás concluir o en parte o en su totalidad lo que falta sembrarse, o si no, sembrar algún otro cultivo, ¿no? En el caso se podría haber la posibilidad de sustituir la campaña de invierno de soya por quizás el maíz, ¿no? En este caso. Y ya de parte de la CAO se han gestionado reuniones con el presidente Evo Morales. Una de las primeras alternativas propuestas es la reprogramación de deudas. ¿Eso aliviaría de alguna manera al sector? Yo creo que eso es necesario y es fundamental. La creación de un fondo de reactivación económica permitiría al sector, en primer lugar, arreglar toda esa situación de deudas, de moras que existen y que se vienen arrastrando ya desde el año pasado, y por supuesto lo que significa esta campaña de invierno, que
es un daño muy fuerte que está recibiendo el productor, y a la vez también ver la posibilidad de inyectar capital para que se pueda encarar las próximas campañas. ¿Qué más le pedirán al presidente el jueves? Algo que también nosotros necesitamos urgente es el tema de la biotecnología. Es una de las herramientas que nosotros consideramos muy importante para poder producir más, para poder reducir costos. Ya hablando en términos económicos, la biotecnología permitiría cosechar, incrementar los rendimientos. Por ejemplo, en el caso de la soya, estamos hablando de que mínimamente un 7% se incrementaría la producción, al igual que en el maíz, y eso significaría, en el caso de la soya, más de 50 millones de dólares más que recibiría el productor por el incremento de la productividad. En el caso del maíz, cerca de 12 millones. Y lo más importante, ¿no? Estamos hablando de la economía que haría el productor en el uso de pesticidas. Estamos hablando de cerca de 2.000 toneladas menos de agroquímicos que se utilizarían en ambos cultivos, especialmente hablando de maíz y de soya. Estamos hablando también de ahí una economía de cerca de 80 millones de dólares. Además que otros beneficios que podría lograrse a través de toda la cadena agroproductiva y la cadena de oleaginosas, como es la industria, como es el transporte y la emisión de CO2, que es muy importante en el caso del medio ambiente. Nos mantendremos atentos a esta reunión entonces prevista para el jueves en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias por esta entrevista y continuamos con más en la revista.